Hola, hola, hola amigos, amigas, bienvenidos nuevamente al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de la fase 12 de SnowRunner. Nos hemos trasladado después de haber terminado, ¿cierto? Casi todos los trabajos en el mapa Colinas de Oiro, por fin. Ya estamos en el mapa Llanura, ¿cierto? Este es un mapa precioso, ¿cierto? Que están las torres de refrigeración nuclear, ¿cierto? Y esta gran, ¿cierto? Presa. Así que como ven, vamos a utilizar el día de hoy el FEM. Lo pinté de color verde para que combinara con el remolque del pack trailer, porque necesitamos hoy gran cantidad de espacio. Así que este camión nos entrega esa posibilidad y lo vamos a utilizar. El contrato tiene que ver directamente con las torres de refrigeración y se llama Dos Torres uno. Vamos a leer el contrato, que es de Pipeline Energy, ¿cierto? Y dice: otra parte importante de la central nuclear son las torres de refrigeración. Sirven para disipar el calor del agua que emplea la central. Bastante mala la traducción allá. Son grandes en todos los sentidos, por lo que tu cargamento también lo será. ¿Te ves capaz? Entrega la primera torre de refrigeración, dos cargas de baldosas de cemento, dos cargas de tuberías pequeñas y una carga enorme. En las baldosas de cemento tenemos dos espacios, las tuberías pequeñas tenemos cuatro espacios y voy a quedar cojo, ¿cierto? Con la carga enorme, que es la que más espacio nos va a utilizar, que son cuatro espacios del contenedor grande. Así que en primera instancia voy a trasladar las tuberías pequeñas, ¿cierto? Y la carga enorme, quedándonos pendientes, ¿cierto? Las baldosas, ya que no nos van a caer ni en el remolque ni en el camión. Como ven, ¿cierto? Este contrato va a aportar al progreso de torre de refrigeración construida. No la va a completar, pero sí va a aportar. Así que vamos a ir aquí a el puerto inundado, que es de donde podemos conseguir la carga enorme y las baldosas de cemento. Y las tuberías pequeñas las podemos conseguir de la fábrica de tubería acá arriba. Así que esa es la vuelta que vamos a hacer. Vamos a ir a buscar las tuberías primero y después nos vamos a devolver hasta el puerto inundado. Le damos arranque al FEM y nos vamos. Aquí en este mapa queda harto trabajo todavía, quedan varios encargos también. Así que tenemos varios videitos más por hacer. Pero lo bueno es que ya estamos cerca del 80% de progreso. Y la idea, ¿cierto?, es que cuando llegue la fase 13 estemos al 100 con esta gran fase 12. Si nos sobra tiempo entre que salga la fase nueva, obviamente vamos a seguir con el mapa mod de que estábamos haciendo, ¿cierto? Ya se me olvidó hasta el nombre. Pero en eso nos vamos a centrar mientras llega la fase 13, ya que en el mapa mod igual nos queda harto trabajo todavía. Casi se me olvida que hay que pasar por aquí arriba. Entonces estamos llegando a la fábrica de tubería para conseguir las dos tuberías pequeñas que necesitamos.
cargamos entonces en el camión. Y nos vamos a por la carga enorme. Yo creo que las baldosas las vamos a trasladar con algún camión que no haya utilizado. Estoy entre un Step o el Brigadier. Creo que el Brigadier también me lo pidieron por ahí que lo utilizara. Así que lo voy a tener en consideración. Tal vez utilice ese camión para hacer ese traslado de las baldosas. Aquí vamos pasando por el garaje. Es una pasada obligada esta. La cantidad de combustible que consume este camión es enorme. Uno no se fija mucho en eso, pero si miramos el marcador ahí, cómo consume, llega a dar miedo.
Estamos por llegar ya al puerto inundado. Hubiese sido ideal trasladar toda la carga en un viaje, pero lamentablemente el espacio no da. Llegamos, entonces voy a dar la vuelta así porque tengo que devolverme por aquí, así que me voy a quedar más cómodo si doy la vuelta. Aquí tengo la Lodestar. Y cargamos entonces nuestro contenedor, o sea, carga enorme. Ahí está. Bueno, ocupa los 4 espacios, así que no nos queda nada para poder llevar las baldosas. Lo malo es que voy a dejar este camino un poco ajetreado, así que voy a pasar por la más difícil para dejarlo más fácil, para pasar con un camión más pequeño. Uy, el remolque va pero de lado, y se nota que pesa el contenedor. Y para variar nos estamos quedando sin combustible. Espero poder llegar hasta el taller para sacar un camión ahí y repostarlo. Aquí en este mapa tampoco hay gasolinera. No
sé qué le pasó a esta gente de No Runner aquí que colocó tan poca gasolinera en esta fase. Doy el remolque, pero no cayó. No cayó la carga. Le sirve bastante, ¿cierto? La ayuda de esas barras oxidadas que tiene por los lados. Ya no da más con el combustible. Ahí empezó. Está consumiendo más de lo que puede andar. Entonces nos metemos al taller para sacar otro camión con combustible. Vamos a repostarlo entonces. Repostar. FEM. Y vamos a bajar el lazo afuera. Para no estar metiéndolo al taller a buscar vehículo con combustible. Ahí está. FEM. Y nos vamos hasta las torres. Así que prontamente ya realizando los contratos que tengan relación con las torres de refrigeración van a estar operativas y al parecer cuando estén construidas van a expeler vapor, ¿cierto? De producto del enfriamiento y la condensación del agua.
Aquí doblamos a la derecha. Y llegamos a la primera torre. No voy a entregar al tiro la carga porque quiero traer el otro camión primero, ¿cierto? Con las baldosas. Vamos al taller y vamos a ver qué tenemos disponible aquí, porque el camión, como les digo, el Brigadier lo tengo en otro mapa. Y no sé si tengo ese step aquí, creo que no. Voy a utilizar este aso, hace rato que no lo ocupo. Porque no tengo el step que pensaba utilizar aquí. Así que mejor utilizo este aso. El ASOP 5319. Muy buen camión, pero también tiene un estanque de combustible súper pequeño. Llegamos al puerto y cargamos la baldosa, que es lo que nos falta. Ahí está.
Nos vamos. Muy, muy bueno este camión. Hay que destacarlo siempre. No, no vamos a pasar a repostar porque con este combustible llegamos bien, yo creo. Camión bastante rápido, ¿no? A pesar de que tiene solo 4 marchas, va, pero súper rápido. Y llegamos.
Vamos a tomar una foto. Una fotico. Por ahí. Entregamos entonces las baldosas. Sacar el camión de aquí. Por si hubiera alguna animación. Que yo creo que sí, ¿no? Vamos a cambiar el horario para que se vea bien. Entregamos las tuberías y la carga enorme. Y está funcionando la primera torre. Dice torre de refrigeración construidas, torre lista, mira lo grande que es. Creo que no me voy a acostumbrar en la vida. Si supieras cuánto tardamos en construir una. 1790 estrellas y 17.450 dólares. Y como ven ahí se construyó, ¿cierto?, una gran cantidad de tuberías. Lo que es la parte baja con el baldosa de cemento y vamos a ver. Quiero ver si se ve el vapor. Ahí está, ven, se ve el vapor. Ya está totalmente operativa la primera torre. Así que eso, amigos, me despido. Espero les haya gustado el episodio y prontamente vamos a estar haciendo, cierto, lo que es la torre 2, 77%. La torre 2 ya está habilitada, así que esa va a ser la siguiente para terminarla de una vez. Así que eso, amigos, me despido. Un gran abrazo y nos vemos la próxima. Chau, chau.